Hora del cáncer que más vidas cobra, el cáncer más frecuente que existe en el mundo, que es el cáncer de pulmón. Y está con nosotros el doctor Jesús Alberto Arenas, médico cirujano experto en cirugía cardiotorácica. Doc, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Tenemos dudas y preguntas. ¿Qué debe de saber la gente sobre este cáncer tan común? Yo creo que hablar de cáncer pulmonar es muy importante debido a que actualmente es la principal causa de muerte relacionada por cáncer a nivel mundial, incluso más que el cáncer de mama en las mujeres o el cáncer de próstata en hombres, dependiendo mucho de la región a donde nos vayamos. Yo como cirujano cardiotorácico he tenido la oportunidad de ver dos versiones de esta enfermedad y veo muy de cerca cómo limita la vida de los pacientes. Veo la versión primero del paciente que se diagnostica a etapas muy tempranas y donde podemos nosotros hacer mediante un tratamiento integral que involucra al cirujano, al anestesiólogo, a las enfermeras, al médico oncólogo. Más o menos después de un año de tratamiento, el paciente tiene la oportunidad de voltar hacia atrás y decir o tenerlo como una experiencia fortalecedora. Pero ¿quiénes son más propensos, doctor? Porque evidentemente platicaba con Pepe hace ratito que es el cáncer número 1 en el mundo. ¿Quiénes son más propensos? Porque tenemos la idea que quienes fuman o quienes utilizan vapes. Sí, el principal factor de riesgo, y está demostrado desde 1950, es el tabaquismo. Desafortunadamente, el hecho de que el cigarro se elabore con ciertas sustancias que son cancerígenas predispone a que quienes los inhalan van a tener muchísimo factor de riesgo, incluso 5 veces más que una población general que no esté expuesta a este humo. Independientemente ahora, que sea cigarro fumado o vapeo. Ese es un tema muy principal. Sí. Está debatido en los últimos momentos en la medicina. No hay un estudio específico que nos demuestre o nos corrobore que el vaping puede ocasionar cáncer pulmonar por dos cosas. La primera, que casi todos los pacientes que fuman vaping también fuman tabaquismo, ¿no? Entonces hay un sesgo muy importante de saber si sí o no. Pero sabemos que sí causa otras enfermedades respiratorias, porque aquí no estamos diciendo váyanse a vapear en vez de, lo platicamos la semana pasada. Sí. ¿Qué otros factores de riesgo? Por ejemplo, vivimos en la Ciudad de México, donde la contaminación es muy alta y estamos expuestos a sustancias cancerígenas. No quiere decir que nos va a dar, pero ¿es mayor el riesgo? Sí, el cáncer de pulmón, el 80% de los pacientes que fuman y tienen cáncer pulmonar es por el tabaquismo. El otro 20% se asocia a exposición a otro tipo de gases. Hablamos del radón, hablamos del asbesto. En México tenemos un problema muy grande con el asbesto. Hay estructuras con las que se construyeron casas muy antiguas en las que se construyeron con asbesto. Y la asbestosis puede desarrollar cáncer de pleura, cáncer pulmonar. Entonces también es otro factor de riesgo importante, pero el principal y el que queremos atacar nosotros es el tabaquismo, porque es algo prevenible. ¿Cuáles serían los síntomas, doctor? Porque muchas veces, entiendo que depende de la etapa en la que encontremos el cáncer, puede ser mejor, ¿no? Desafortunadamente. Desafortunadamente, sí. Desde luego. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Para estar muy claros. Sí, el cáncer pulmonar, la cavidad torácica tiene una anatomía muy particular porque funciona como si fuera una cavidad, una cueva, que adentro tiene el pulmón, y cuando se desarrolla principalmente al inicio el cáncer pulmonar, no tiene terminaciones nerviosas como la mama, que por ejemplo si tenemos cáncer de mama en estadios tempranos, lo primero que vemos es que no tiene la forma, se siente distinto, se ve distinto, cambia de coloración. En el pulmón no vemos eso. Entonces, los principales signos del cáncer pulmonar o los síntomas que siente el paciente ya son en estados muy tempranos, muy tardíos. Pero ¿cuáles serían? O sea, bajamos de peso. Casi siempre va a ser tos, tos que no se quita, tos que es recurrente, un dolor muy vago, que desafortunadamente al ser tan vago, el paciente no busca atención ¿Dificultad para médica. respirar? Es muy raro, casi siempre la dificultad para respirar viene cuando el cáncer ya está invadiendo la parte central de la tráquea, que es el tubo que conecta el aire. Es muy difícil que hagamos la falta de respirar, pero nosotros casi siempre recomendamos ante la falta de aire, ante el dolor pleurítico o el dolor torácico, cuando tengamos pérdida de peso también ya es un estadio muy tarde, ¿no? Esos son los síntomas y ya son muy tardíos. Doc, pero entonces vamos a ganarle a los síntomas. ¿Cómo podemos detectarlo de manera temprana en personas que tienen alto riesgo o los que no? Porque también hay gente que te da sin tener una exposición a tabaquismo o no. ¿Las radiografías de tórax que se hacen en chequeos generales nos dan alguna luz? ¿Qué se recomienda a la población general? Afortunadamente es un cáncer prevenible, completamente prevenible. Yo recomendaría que todos los pacientes, todas las personas que se expusieron al tabaquismo, desde los 55 hasta los 80 años, una radiografía de tórax. ¿Al año? Al año, siempre, una vez al año. Perdona la interrupción, doctor. ¿Y los que estamos cerca de alguien que fuma también nos puede afectar? Claro, la segunda exposición nosotros también la tomamos como exposición al tabaquismo. Si yo no fumo, pero mi novia fuma o mi papá fuma, sin dudas, yo tengo el factor de riesgo también. Uf, qué fuerte. Ahora, sí, es importante señalar que a veces la radiografía de tórax no nos va a señalar o no nos va a diagnosticar bien el nódulo pulmonar.
ya es tarea de nosotros como médicos, cuando nos llega un paciente a la consulta con una radiografía o con un antecedente tabáquico o con más factores de riesgo, que tenga antecedente de cáncer en su familia, que haya fumado, que se haya expuesto al asbesto, ahora sí que le tocaría otro estudio más sofisticado como la tomografía de baja intensidad. Pero entonces, si tú fumas, bueno, cualquier persona arriba de 50, 55 años, hacerse una placa de tórax, y así se ve algo ahí extraño, te harán otro estudio, no todo el mundo, cada año. Cada año. Otra cosa, no todos los nódulos que se encuentran en las radiografías de tórax son cáncer, porque también es muy común en las radiografías de tórax. Doc, cuéntanos que encontremos un nodulito que puede ser una calcificación. Sí, está muy estudiado la presencia del nódulo pulmonar. Nódulo, nosotros en medicina le llamamos al tumor pulmonar. Entonces, si tenemos un tumor pulmonar, hay un gran catálogo de nódulos que nos dice, dependiendo de la forma, del tamaño, de la consistencia y del tamaño y de la tasa de crecimiento del nódulo, podemos nosotros deducir que es benigno o es maligno. Sin embargo, no estamos siempre adivinando, ¿no? Tenemos que ir directamente, si ya tiene muchas características de malignidad, es mejor una biopsia percutánea o una intervención quirúrgica que nos ayude a retirar el nódulo y olvidarnos del problema. Ok, Doc, pues muchísimas gracias. Se nos fue el tiempo, pero yo creo que tenemos información súper valiosa. Hacernos una radiografía de tórax abre mucho el panorama. No fumar, tratar de no exponernos a asbestos, no vapear, cuidarnos. Hacer ejercicio. Claro, sí. También ayuda. Doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Doctor. Muchas gracias. Muy amable. Y nosotros seguimos con más aquí en Sale el Sol. Y son mentiras. ¿Qué tan mentirosas son? Porque les voy a preguntar algo. ¿Sabían que según los expertos, los mexicanos mentimos entre 3 y 6 veces al día? Ay, pero déjenme decirles que eso se acabó, porque esta mañana conoceremos algunas señales para identificar a una persona que miente. ¿Cómo? Pues de la mano del experto en lenguaje corporal, Alberto Reyes. Bienvenido, Alberto. A ver, ¿cómo es que no podemos dar cuenta si alguien nos miente? Hay muchos factores para poder determinar algunos puntos en específico, como el hecho de que algunas personas se rascan o algunas personas cruzan brazos. La mirada, hay verdad y mito en eso, pero algunos puntos sí son O sea, si yo específicos. estoy mintiendo y tengo los brazos cruzados, o sea, ¿tú te das cuenta? Es uno de los indicios para determinar si una persona miente. ¡Órale! Oye, y es cierto que también de repente ayuda cuando mientes, ves del lado superior izquierdo. Fíjate que eso es un mito. Ah, Hay muchas historias al respecto, pero no. Hay fallas en ese aspecto, pero hasta cierto punto podemos analizar algunas señales como el ojo cuando se dilata la pupila, cuando se contrae. O te no tiembla. andes analizando las pupilas porque nos exhibes. Exacto. Hay gente que habla diferente, ¿no? O sea, no como que se traba, pero empieza a hablar como muy monosílabos o palabras cortitas. Bueno, eso es porque no le sale. Eso es porque habla mal. O como yo que soy lento. O te contestan con una pregunta. Cuando le haces una pregunta directa, Ajá. te responden con una pregunta. Ah, eso es verdad. Pero tenemos una dinámica porque yo quiero saber aquí quién de los tres, Mauricio, Tú. Baby o yo, mentimos. Ay. No, mentimos más. A ver, ¿nos puedes ayudar a hacer Sí, esa nos ponemos dinámica? de pie, Claro. por favor. Ok. Ajá, ¿qué hacemos? Tú dinos. Ustedes se quedan de este lado. ¿Ok? Yo me quedo con Mauricio. O sea, los honestos de este lado. Sí, obviamente. Vamos a ponernos así lateral Sí, para un que te poquito veas, así. Alberto. Ahí Ok. está, perfecto. Yo les voy a dar una moneda Ajá. y ustedes van a determinar quién esconde la moneda. Nos volteamos un segundo, ya que ustedes estén listos, nos dicen y los vamos a cuestionar para saber quién tiene la moneda. Ok, ok. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. ¿Vale? O sea, yo la escondo. Ah, Ustedes nosotros. decían. Ah, ok. Ajá. Nos dicen cuando estén listos. Ahí cuando quieran, ¿eh? Nada más es Ya. esconder una ¿Ya? moneda, hijos. Ok. Vale. ¿De qué tamaño era la moneda? Mediana. Mediana. Ok. ¿Era real? Sí. No. Ok. ¿De qué color era la moneda? Verde. Ok. ¿Pesa? Mucho. Ok. Ya sabemos quién está mintiendo, ¿no? ¿De qué denominación era la moneda? No, bueno, es que también, hijos, no se ayudan. Como de 5 pesos. Ok. Ya con eso, ¿podemos decir quién tiene la moneda? Yo digo que Baby. ¿Por qué? Porque como que estaba más nervioso
se apresuraba a dar respuestas y Gaby, pues como que en realidad no puso mucha atención y lo demuestra. Gaby en un cualquier lunes. Aparte, él está haciendo puncho para atrás, como queriendo salir de aquí. Sí. Ok, y también se estuvo mordiendo el labio. Y imitó la postura de las manos hacia atrás. Tenía las manos al principio de enfrente. Justo. Entonces serían los signos adecuados. Pasen sus manos al frente. Pues estás en lo correcto. Mano. Ya ves, te dije. Es que es necio. Es necio. A ver, ahora ustedes. Oye, somos Así buenos rápido, ahora detectives, somos ustedes. buenos detectives. Exacto. Kendra, queda tú. Ahí va. A ver, ustedes nos dicen, ¿eh? Es pa' hoy. Ya. Ok, ya. Ahí está. A ver. Ay, la misma postura. Esto se llama espejeo. Ok. ¿De cuánto es la moneda? ¿De 5? ¿De 10? De 10. Ay, yo no pongo atención. Es que generalmente uso euros, disculpa. ¿Solo era una moneda? Sí. ¿Pueden ser más? Ok. ¿Tiene... ¿pesa? Usted, señor. Ahorita sí, porque me eché mis palitos de ¿cómo se llama? De queso con lasaña. Pues lo normal. Ok. Si te pido esa moneda, ¿me la darías? Sí, ¿por qué no? Sí. Ok. Yo creo que siento como que estoy viendo los ojos como que se le van para un lado o así, de nervio a Mauricio. No, yo digo que al revés. También se le van los ojos. Es que tú tienes más conocimiento. Y aparte 2 veces hiciste esto. Ok. ¿Qué hizo? Tomen ¿Qué una- hizo? No sé tomen si una te ibas a decisión. desmayar o... Yo Tomen una creo decisión. que esa moneda, que se ve como que muy seguro, pero no tan seguro, Mauricio la tiene. Ay, no, yo digo que no. ¿Quién? No, es que Mauricio sabe mentir muy bien y todo, pero digo que acá el maestro. ¿Qué te dije? ¿Que lo conozco también? Mi mentiroso. De confianza. Ojo de loca no se equivoca. ¿Y por qué te diste cuenta? No, porque tú también te veías como que con mucha seguridad y te veías como sí, yo. El yo. Y pues sí sentía como que, no sé, esa vibra que él lo tenía. Sí, como que sus facciones también decían mucho. Ok, en expresión facial también debemos tomar en cuenta algunos Que estoy puntos. botoxeado. Si las personas torcen la boca No la abría, estaba como muy... o si sonríen. Es que no hacía nada. Sí. Muchos criminales en entrevista tratan de hacer eso, quedarse quietos e incluso ni siquiera voltear. Pero algunas pequeñas facciones de la boca o de los ojos, de la ceja, les permiten determinar algunas preguntas. No podemos determinar personalidad por medio del lenguaje corporal, que eso quede claro. Ok. Pero sí podemos determinar cuando una persona trata de alterar la verdad que está diciendo. Ok, pues ¿Y si le Alberto- tomas el pulso, lo sentirías? Más allá del pulso, la temperatura. Porque las personas cuando mienten... ¿Se ponen frías? Se ponen frías. ¿En serio? Ay, ¿estoy fría? No. ¿Ves? Mentirosa. No estoy fría yo. Alberto, muchísimas gracias por venir. Pues ya saben, en casita también chequen quién es el mentiroso de su casa, con todas las facciones y los movimientos. Gracias, Alberto. Te vemos pronto. Gracias. Continuamos con más.